bendiga a todos. Qué hermoso es estar juntos en la casa de Dios. Padre, gracias porque en esta tarde podemos recibir tu palabra. Habla nuestras vidas, edifica nuestros corazones y que podamos entender y ser transformados con tu palabra a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo necesario para un verdadero cambio. Lo necesario para un verdadero cambio. Los jóvenes de cabina me van a ayudar a poner una imagen porque les tengo que presentar algo. Imagínese que para ir al cielo usted tenga que pagar un dinero. Imagínese que usted perdió a un familiar que no se fue confesado, murió más o menos ahí, y usted pueda dar un dinerito para que esa persona salga del purgatorio y vaya al cielo, o que esa persona no vaya al infierno. Pero mejor aún, la cosa se pone mejor. Imagínese que usted pueda pagar para que se perdonen algunos pecados que usted va a cometer en el futuro. Les tengo una buena noticia. Para todo eso existe algo llamado la indulgencia. Este recurso le permite pagar literalmente para que sus pecados sean perdonados o salir del purgatorio en el caso de que muera en ellos. Nos parece extraño esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Señores, esa era la realidad en la que se encontraba Martín Lutero. Esa imagen que ustedes ven ahí es una muestra de una indulgencia papal del periodo del 1400 al 1500, el tiempo de Martín Lutero. En esta situación se encontraba la iglesia, como ya hemos visto de manera excelente en el panel que tuvimos. Esto motivó a Martín Lutero a decir, hay que hacer un cambio. Necesitamos que esta realidad cambie. Y el Espíritu Santo empezó a obrar en su vida, puso una inconformidad primero, hasta una depresión, una situación que él no podía soportar. Entonces lo motivó a tratar de reformar, como decían nuestros hermanos. Martín no quiso crear una iglesia nueva, Martín no quiso crear una doctrina nueva, él quiso transformar su iglesia, pero los planes del Señor eran otros. Los planes del Señor fueron otra historia. Nosotros, del mismo modo, enfrentamos realidades, conflictos, situaciones que a veces nos tienen lejos de Dios o que nos detienen en nuestro crecimiento en la fe. Pueden ser pecados, pueden ser actitudes, pueden ser situaciones que se presentan en nuestra vida familiar, nuestra empresa, nuestro trabajo, salud o economía. Incluso personas que se levantan contra nosotros, tal vez porque creemos en Cristo, en nuestro ambiente laboral o de trabajo o de estudios. Todo esto nos motiva, nos impulsa a buscar en Dios un verdadero cambio, que es el tema de lo que compartiremos en esta tarde. Y vamos a ver cuatro actitudes que debe tener una persona, escuche bien, que anhela ver a Dios hacer ese verdadero cambio en su vida. Este no es un cambio que lo logro yo, es un cambio que lo produce Dios. Y vamos a ver esas cuatro actitudes que como seres humanos, como creyentes debemos tener. La primera de ellas es que para que haya un verdadero cambio, la Biblia debe ser nuestra norma de vida. La Biblia debe ser nuestra norma de vida. ¿Y por qué norma de vida? Gloria a Dios. ¿Y por qué norma de vida? Porque no voy a tomar la palabra para aplicarla cuando me convenga o solo las cosas que me convengan. Es toda la escritura, como dice. Vámonos al segundo libro de Reyes, el capítulo 22, los versículos 18 al 19. En pantalla me van a ayudar. Lectura que leímos al inicio. Segunda de Reyes 22, 18 al 19. Nos dice: Mas al rey de Judá
que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner en contexto esta escritura. En el tiempo de los reyes de Judá hubo un rey que se destacó. Su nombre fue Josías. Josías empezó a reinar muy joven, más o menos a los 8 años. A la edad de 18 años, haciendo unos trabajos de remodelación en el templo, encuentran el libro de la ley, donde estaba la ley que Dios le había dado a su pueblo. Se la llevan al rey, y cuando leen esto, el rey se compungió de corazón. El rey se estremeció al punto de que rasgó sus vestiduras, que significa una expresión de dolor o sufrimiento. Inmediatamente el rey manda donde una profetisa a que oren y busquen la voluntad de Dios para ver qué es lo que quería el Señor. Y ella le da estas palabras que vimos aquí en Segunda de Reyes. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué aprendemos en la actitud de este joven con 18 años de edad? Oigan, 18 años de edad, el rey Josías. Primero, estudiar la palabra. Si tú quieres un verdadero cambio en tu vida, no debes leer la Biblia de vez en cuando. Debes estudiar la Biblia. Debes hacer del estudio de la Biblia un hábito, una praxis constante. Segundo, nuestro corazón debe ser sensible a esa palabra de Dios. A veces nos pasa que leemos la Biblia y la leemos de volada, rápido, pero no nos detenemos a ver cómo esa palabra puede transformar nuestro corazón. Y cuando el rey Josías encontró lo que Dios iba a hacer y cómo Dios castigaba a su pueblo por su desobediencia, su corazón se enterneció, dice la Escritura. Fue sensible a la voz de Dios. ¿Qué tan sensible eres a la palabra de Dios? ¿Qué tan sensible eres a la corrección de la palabra de Dios? Algo que hizo el rey Josías y nos da un ejemplo, y es que debemos humillarnos ante Dios por lo que dice su palabra, reconociendo nuestros pecados y expresar ese arrepentimiento. Inmediatamente Josías entendió que ellos habían pecado, que el pueblo entero había fallado. Fue a la presencia de Dios buscando una respuesta en él, humillado. Cuando lees la Biblia, cuando leemos la Biblia, ¿está produciendo en nosotros un arrepentimiento constante? ¿Un arrepentimiento genuino? Eso es lo que debe producir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó después de estos hechos? ¿Qué pasó después de que hallaran la ley? Vámonos a Segundas Reyes, pero el capítulo 23. Los versículos del 1 al 3. Nos dice la Escritura: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos y sus testimonios, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Lecciones que aprendemos de acá.
Debemos hacer un compromiso de seguir lo que dice la palabra de Dios de todo corazón y de toda nuestra alma. Tal vez me dirán, pero pastor, es que es difícil. Pastor, es que cómo yo puedo no mirar a esta persona, no cómo yo puedo perdonar al que me odia. Bueno, para ti tal vez es imposible, pero para Dios todo es posible. A veces vemos la Biblia con el punto de vista humano y para nosotros realmente es imposible. Es por eso que ahí necesitamos al Espíritu Santo de Dios que haga real en nosotros la palabra. Debemos también dar ejemplo de que seguimos la palabra de Dios. Y esto es especialmente necesario en este tiempo. Vivimos en un mundo donde ahora nada es nada, todo es todo. Tu realidad es tu realidad y si tu verdad es tu verdad, bueno, yo estoy bien contigo y no hay ningún problema. La verdad es que hay una verdad y está en la palabra de Dios. Y nosotros que seguimos a Cristo debemos estar comprometidos con actuar de acuerdo a su palabra. No solo ser ejemplo y compromiso, sino enseñar a otros la palabra de Dios. Fue lo que vivió Josías, fue lo que decidió el rey Josías. Y también me llama mucho la atención que todo esto pasó cuando Josías tenía 18 años. 18 añitos. La juventud de Josías no fue una excusa. A veces decimos, es que soy muy joven para hacer esto para Dios. O es que soy muy mayor para hacer esto para Dios. La edad, los años de tu vida no son excusa. Si no, pregúntenle a Abraham, si no, pregúntenle a Sara a qué edad nació su hijo. Si no, pregúntenle a tantos hombres y mujeres de Dios en la palabra que a pesar de los años de su vida estuvieron dispuestos a obedecer el mandato de Dios. Entonces, si quieres ver un cambio en tu vida, debes hacer de la Biblia tu norma de vida. Pero hacerla tu norma de vida significa comprometerte, enseñarla a otros, estudiarla y aplicarla. Lo segundo que debemos hacer, la segunda característica, actitud que veremos, es que para que haya un verdadero cambio, debes tener una profunda vida de oración. Profunda vida de oración. Escuchen, no orar en la mañana o al mediodía o al acostarme. Profunda vida de oración. Vámonos al libro de Daniel, el capítulo 9, los versículos 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel había pasado la mayor parte de su vida en cautiverio o deportado en la nación, en el imperio babilónico. Pero Daniel fue un hombre de estado. Daniel fue un funcionario importante. Cuando Daniel escribe esto, Daniel tenía más de 70 años. Estuvo cautivo durante muchísimo tiempo, pero fue llevado siendo un niño o adolescente. Daniel creyó en la palabra de Dios como respuesta a la situación de su pueblo. Miren qué interesante. El pueblo tenía una situación, cautiverio. Se habían cumplido los 70 años. Daniel pudo haber dicho, pero vamos a empezar una revuelta, vamos a hacer protesta, vamos a escribir en las redes sociales que se vaya este gobierno, vamos a hacer una marcha de cualquier color. Pero no. Daniel hizo algo cuando encontró en la palabra de Dios la respuesta. Lo primero, encontró en la palabra de Dios la respuesta. ¿Y qué hizo? Orar.
orar? Hermanos en Cristo, ¿será que en vez de intentar cambiar las cosas con nuestras propias fuerzas, no digo que no nos esforcemos, pero en vez de solo esforzarnos, ¿será que nos falta más oración? ¿Será que esa situación económica que estás pasando no cambia porque no estás orando? ¿Será que ese problema, ese conflicto familiar, lo que necesita es que tú entres a una profundidad de oración? ¿Será que tu ministerio no ha crecido porque no has entendido la necesidad de una vida de oración? En el versículo 3 nos dice la Escritura, y volví mi rostro a Dios el Señor. Cuando volteas tu rostro es porque tú estás viendo en otra dirección. Si yo estoy mirando hacia atrás y me volteo hacia ustedes, cambio el enfoque de mis ojos. ¿A qué dirección estás mirando? ¿Dónde estás poniendo tu atención, tu confianza, tu fe? ¿En el dinero? ¿En una persona para que te ayude? ¿En la relación política? ¿En fulanito? ¿En perencejo? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? En estos momentos críticos, más que nunca, debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a través de la oración, a través de la oración, a través de la oración. Pero Daniel tomó una actitud también de ayuno y cilicio, expresó el arrepentimiento y el sufrimiento. Y algo muy especial que hizo Daniel es que confesó los pecados de su pueblo. Cuando oramos somos sensibles al Espíritu Santo. Este nos confronta y nos lleva a un arrepentimiento genuino. Debes hacer de la oración un estilo de vida. Cada día entrar a la presencia de Dios en humillación para que perdone nuestros pecados y nos transforme. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Les voy a decir un secreto, no le digan a nadie. Señores, yo todos los días peco. No se lo digan a nadie, los pastores pecamos. Sí, pero señores, hermanos, amigos, no me pasa un día sin irme a mi cama e ir a la presencia de Dios y ponerme a cuentas con Dios. Pecamos a veces por cualquier tontería, una palabrita que dijimos, algo que pensamos. Incluso el salmista David dice en el Salmos, líbrame de los pecados que me son ocultos. Si pequé y no me di cuenta, hasta de eso perdóname. Cuando entramos a la presencia de Dios en oración, el Espíritu Santo nos muestra, nos hace entender cómo hemos fallado y cómo nos quiere transformar. Y la necesidad de ser libre de ese pecado. Porque no es que hoy pequé y mañana vuelvo a caer en lo mismo. Él nos transforma y nos produce o produce en nosotros el verdadero cambio. Entonces no solamente voy a necesitar hacer de la Biblia mi norma de vida. No solamente voy a necesitar tener una constante vida de oración. Si quiero ver un cambio verdadero en mi situación actual, hay algo más. Y es que debo ser lleno del Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, el capítulo 4, los versículos 1 al 2. Bien breve pero poderosa. Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Esa misma historia en el Evangelio de Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no nos tienta, pero sí nos prueba y permite situaciones difíciles y dolorosas incluso para transformarnos, moldearnos, producir en nosotros esa fe que Él anhela. Jesús experimentó esto durante toda su vida.
Y les tengo una pregunta. ¿Y si Dios quiere usar esa situación que estás atravesando para enseñarte algo nuevo? Moldear tu carácter, tu fe, tu humildad, obediencia, dependencia de Dios. ¿Has pensado eso? ¿Qué será lo que quiere enseñarte el Señor en este proceso? ¿Por qué necesitaba Jesús al Espíritu Santo? Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo. Aunque Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre. Y su humanidad necesitaba la dependencia, la llenura del Espíritu Santo. Y me encanta esto que dice, lleno. Esta palabra significa repleto, cubierto, completo. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato que nos ha dado el Señor Jesucristo y que Él mismo nos dio el ejemplo. Pero no solo fue lleno del Espíritu Santo. Me encanta la segunda parte. Llevado por el Espíritu, o sea, era dirigido por el Espíritu Santo. Jesús era completamente guiado por el Espíritu en su vida y ministerio. Nos enseñó que debemos ser también nosotros guiados por el Espíritu. Los apóstoles y discípulos aprendieron esta lección. Y nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, oramos, excelente. Señor, mira esto, te presento este negocio, te presento este proyecto, te presento este estudio que voy a hacer. En tus manos está. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es orar, eso es presentar una petición. Ser guiado por el Espíritu Santo es preguntar, Señor, ¿qué tú opinas de este negocio? Yo tengo esta idea, yo tengo esta propuesta, pero ¿qué tú opinas? ¿Qué me dices? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Estás de acuerdo con esto? Y les puedo testificar algo de mi propia vida que he aprendido. Cada decisión importante de cambio, de emprender cosas en el ministerio, hasta de compras que voy a hacer, trato profundamente de buscar la dirección del Señor en oración. Y tengo que tener una palabra de Dios sí o sí, porque si no la tengo no lo hago. Y he aprendido eso y me funciona. Gracias a Dios todo lo que he emprendido lo he logrado en éxito, porque he buscado la aprobación de la voluntad de Dios, no la imposición de mi voluntad ante Dios. Y eso es algo que los creyentes debemos aprender. Si tú quieres un verdadero cambio en tu vida, donde veas a Dios, aprende a buscar su voluntad y no a imponer la tuya. Alábele que Él vive. Si quieres ver a Dios obrando en tu familia, en tu negocio, trabajo, estudios, aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces necesito, para verle ese cambio verdadero, primero, hacer de la Biblia mi norma de vida. Segundo, tener una profunda vida de oración. Tercero, ser lleno y dirigido por el Espíritu Santo. Y para el punto cuarto y último, Cabina me va a ayudar con un video, una narración bíblica que vamos a ver. Cuando estemos listos, Cabina. Estamos en vivo, hermano, no se preocupe, casi viene. Gloria a Cristo Jesús. Necesitamos audio.
Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Ok, aquí terminamos. El cuarto punto, el cuarto elemento que necesitas para un verdadero cambio es fe en Jesús. Fe en Jesús. Fe en Jesús. Este centurión entendió el poder y la autoridad que tenía Jesús. Esta misma escritura en Mateo 8:13 dice, al final de la historia, Jesús le dice a los enviados: «Ve, y como creíste te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando ponemos la fe en acción, Dios opera a lo sobrenatural de su soberanía, hace milagros, sana, se lleva la enfermedad, se lleva la crisis. Pero hay que levantarnos en fe, hay que accionar la fe. Confía en Jesús sin dudar, sin vacilar. Solo confía en su poder para obrar un milagro. No sé cuál es la necesidad de cambio que tienes en tu vida. Tal vez estás pasando por una enfermedad, al igual que la anécdota, que la historia. Así como este centurión, puedes ponerte en fe y decir: «Señor, sé que tú me puedes sanar. Solo di la palabra y sáname en el nombre de Jesús». O tal vez es en tu familia que hay una situación que necesitas ver un cambio. Solamente cree, confía en Jesús. Aquí hay un punto que quiero destacar ya para terminar casi. Es que lo único en la Biblia que sorprendía a Jesús, vemos 2 ocasiones que lo dice, es la fe. A Jesús no lo sorprende nada más que tu fe y mi fe. En otra ocasión dice la incredulidad de ellos. O sea, la fe o la falta de fe sorprende a Jesús. ¿Qué estás haciendo que Jesús haga esta cara de wow, sorpresa? ¿Será que Jesús ve tu cara de fe profunda y Él puede sorprenderse y decir: «Como creíste va a ser hecho»? ¿Puede Jesús decir eso de ti? ¿Puede Jesús decir: «Como creíste fue hecho»? ¿O estás justificando tu falta de fe con otras cosas? Solo confiando en Jesús. Entonces, ya para terminar, para que haya un verdadero cambio necesitas hacer de la palabra tu norma de vida. Necesitas vivir una profunda vida de oración. Necesitas ser lleno y dirigido por el Espíritu Santo y tener fe en Jesús. Quiero que te pongas de pie un momento.